de las especialidades, que cada uno de ustedes tiene. Por eso la medicina basada en evidencia es súper importante. Acá mi declaración de conflicto de interés, no tengo ningún conflicto de interés en hacer esta conferencia. Es importante y quiero iniciar mi presentación hablando del proceso de investigación. En el proceso de investigación, primero lo que debemos definir es el tópico a investigar. Una vez que definimos ese tópico o área temática que deseo investigar, lo que hago es, esa temática es amplia, lo que hacemos es reducir bastante esa temática o ese tópico a investigar, siendo mucho más específico. Una vez que yo he definido específicamente qué es lo que deseo investigar, lo que buscamos es información o los antecedentes que nos permitan adquirir nuevos conocimientos sobre ese tema. Y sobre ese nuevo conocimiento, saber cuáles son, qué es lo que sabemos hasta el momento y qué es lo que no sabemos. A partir de lo que no sabemos, es que se generan las nuevas preguntas de investigación. Y a partir de esas nuevas preguntas de investigación que generamos, es cuando nosotros empezamos a evaluar la calidad de la fuente de información y una vez que evaluamos si esa fuente de información es buena o es mala, es cuando empezamos a citar esas referencias, porque hemos discriminado entre cuál es la mejor fuente o cuál es el mejor artículo para usarlo como evidencia científica del manejo o diagnóstico de una enfermedad o manejo de un paciente. Y posteriormente se generan todos los procesos de escritura de los artículos. Seguidamente tenemos cuál es el proceso para publicar. Recuerden que hacer ciencia lleva un proceso, es hacer una investigación. Luego que se hace la investigación, se somete ese manuscrito a una revista científica de acuerdo al perfil del investigador o del clínico que hizo esa investigación. Ese manuscrito se somete a la revista y llega al editor en jefe o el editor asociado en dependencia del nivel que tiene la revista. Y este editor asociado o editor en jefe lo que hace es tomar una decisión en ese momento, y una decisión es rechazarlo si ellos dos, el editor en jefe y el editor asociado, consideran que ese artículo manuscrito no cumple con los requisitos necesarios para pasar al proceso de revisión. Si ellos consideran que ese manuscrito reúne los criterios y es importante para la revista, lo somete a un proceso de revisores de pares, que se llama. Ese proceso de revisores de pares normalmente está integrado por en promedio, 3 revisores o expertos externos de la revista que son buscados de acuerdo al perfil o basado en el perfil de experiencia que ellos tienen. O en algunas revistas de más alto prestigio como el New England o el Lancet, utilizan 5 revisores que son los que se encargan de emitir un juicio del artículo. Una vez que ellos hacen esa revisión, someten sus consideraciones al editor en jefe o editor asociado y más el comité editor de la revista deciden si ese artículo es rechazado o si ese artículo es aceptado. Aquí en la aceptación de ese artículo hay 2 vías. Una, aceptación sin comentarios, sin cambio alguno. 2, es la aceptación con cambios mayores. Y entonces cuando se hacen aceptaciones con cambios mayores, tienen que los autores tienen que hacer todas las correcciones necesarias y responder a cada uno de los comentarios que los revisores hicieron y volver a someter ese artículo bajo una nueva revisión. Ese es el proceso. Este proceso puede llevar meses, hasta quizás 6 meses, otros 8 meses, pero hoy en día con lo de la emergencia del COVID, esos procesos de revisión llegan hasta el editor en jefe y él toma la decisión y a veces lo publican antes en línea sin ser revisado por los pares externos. Y entonces allí donde queda
en claro los problemas de calidad de esas publicaciones, porque a veces se omiten algunos pasos por generar nueva evidencia. Ahí también donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la literatura que leemos y poder evaluar la calidad de la misma. Luego, antes de iniciar con la lectura crítica, quiero que recordemos un poco sobre cómo se clasifican los diseños epidemiológicos, porque es importante saber la clasificación para poder entender mejor de qué estudio se trata. Esta clasificación me encanta a mí, esto lo pueden encontrar en el autor Screens, lo publicó en Lancet en el 2002, donde habla que los estudios se van a clasificar basados en que si el investigador controló o no la exposición. Si decimos que el investigador controló la exposición, entonces eso se trata de un estudio experimental. Y si los estudios experimentales se van a clasificar también en estudios, se van a clasificar de acuerdo si hubo asignación aleatoria de los participantes. Ustedes saben de que en los estudios experimentales siempre existen dos grupos, el grupo de experimentación y el grupo de control o de placebo, que se llama, que a uno le dan la droga en que se está experimentando, probando su eficacia, y el otro recibe una terapéutica convencional. Posteriormente, si no hay asignación aleatoria, es decir, no se hizo al azar la asignación, lo que se considera ese tipo de diseño es un ensayo controlado, no aleatorizado. Este puede ser doble ciego, triple ciego, pero si hubo asignación aleatoria de los grupos en experimentación, se llaman los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Es aquí lo que ustedes ven hoy en día con las vacunas, principalmente con lo del uso del Remdesivir, el Tocilizumab también, que usaron bastantes ensayos clínicos controlados, aleatorizados, randomizados, doble ciego o triple ciego, que son de los mejores diseños experimentales que existen. La otra vía es que si los estudios, les voy a pedir por favor a los que están uniendo que silencien su micrófono, por favor. Solo denme un chancecito, voy a silenciar los micrófonos de todos, porque si no vamos a... Ok. Entonces, he silenciado a todos, por favor manténganse así hasta el final, después vamos a abrir los micrófonos para que todos participemos. Entonces, si el investigador asignó la exposición, no asignó la exposición, entonces hablamos de los estudios observacionales. Dentro de los estudios observacionales siempre debemos de preguntarnos si hay comparación de grupo, o no hay. Si no hay comparación de grupo, hablamos de los estudios descriptivos, y en los estudios descriptivos vienen todos los que conocemos como serie de casos, estudios de correlación o ecológicos, estudio de reporte de casos, entre otros. Si hay comparación de grupos, entonces hablamos de los estudios analíticos. Dentro de los estudios analíticos es importante que consideremos la direccionalidad de la exposición, hacia dónde estamos cuantificando o midiendo la exposición de esa enfermedad que estamos estudiando. Entonces, el primer estudio que se considera dentro de los estudios analíticos y que se llaman estudios de corte transversal y analítico, es como que tomemos una radiografía de la situación en este momento de COVID, por ejemplo, y entonces lo que medimos en estos estudios es simultáneamente medimos la exposición y el evento.
Es decir, una de las limitantes de estos estudios es que no podemos establecer causalidad en los estudios de corte transversal analítico, solo podemos estudiar la relación. Dentro luego tenemos los estudios de casos y controles. En estos estudios de casos y controles es importante que nosotros manejemos que partimos del efecto, es decir, partimos de la enfermedad y reconstruimos la exposición, es decir, ¿qué fue? Vamos retrospectivamente buscando a qué se expuso ese individuo. Y dentro de los estudios de casos y controles existen diferentes variantes, tan como los casos y controles de caso a caso o los case crossover, están los casos y controles anidados, también los casos y controles hospitalarios, entre otros más que existen de variantes. Y luego tendríamos los diseños de cohorte, que estos ambos, tanto el estudio de caso y control como los de cohorte, sí estudian causalidad, donde podemos, lo más importante de los estudios de cohorte es que existen dos, las cohortes prospectiva y cohorte retrospectiva, y acá en los estudios de cohorte partimos de la exposición hacia el futuro, medimos el efecto. Es decir, seguimos a la persona en el tiempo y vemos en qué momento se enferma o desarrolla la enfermedad. Esto es importante que manejemos clara esta nomenclatura y la clasificación de los estudios experimentales y observacionales, y dentro de los observacionales su respectiva clasificación, porque en la literatura médica siempre se habla de los diseños y muchas veces el diseño está dado o se relaciona íntimamente con el objetivo y la pregunta de investigación. Luego acá hablamos de la jerarquía de la evidencia científica. Miren lo importantísimo que partimos del nivel más básico de las observaciones clínicas, luego partimos a los estudios experimentales, a los estudios descriptivos, de los estudios descriptivos llegamos a los estudios de casos y controles, porque tanto las observaciones clínicas como los estudios descriptivos nos generan y nos ayudan a generar hipótesis que vamos a llegar a probarlas o rechazarlas en los estudios de casos y controles, igualmente en los estudios de cohorte o estudios de seguimiento longitudinales, como lo pueden encontrar en algunos libros. Luego, si queremos ensayar drogas o hacer estudios de intervención, tendríamos los ensayos clínicos randomizados, que ya los vimos las clasificaciones. Y la mejor evidencia científica en medicina está dada en las revisiones sistemáticas, porque las revisiones sistemáticas lo que hacen es hacer un pool de análisis de toda la evidencia existente en torno a ese tema. Y estas revisiones sistemáticas son las que evalúan la calidad de las publicaciones para ver si tienen una calidad alta, media o baja. Y posteriormente hacen todo su análisis necesario para poder ver si realmente existe una causalidad o una relación, o si ese fármaco tiene un efecto benéfico para tratar a X enfermedad. Y en este caso también tenemos, en todos estos estudios, generan hipótesis y terminamos en todos los estudios midiendo la causalidad del mismo, es decir, estableciendo o definiendo qué fue lo que llevó a que la persona desarrollara esa enfermedad. No falta que no agarre con esta chingadera. A ver, pues conecta las que tenía. Ok, entonces acá empezamos ya a lo que nos centramos en lo que es la lectura crítica. ¿Cómo definimos lectura crítica, chicos? Lectura crítica realmente nos permite, es la herramienta que nos permite evaluar e interpretar la evidencia científica que existe y sobre todo ver con qué validez y evaluar la validez y su relevancia, porque no todo lo que se publica tiene validez y relevancia. Entonces, en ese proceso de lectura crítica también buscamos a verificar esa validez, su aplicabilidad de los resultados publicados, con el fin de que esos resultados sean incorporados al cuidado de nuestros pacientes.
Recuerden que nosotros usamos medicina basada en evidencia todos los días y tratamos de usar esa evidencia para el cuidado y tratamiento de nuestros pacientes. Entonces debemos de ser críticos, pero también la lectura crítica permite discriminar los artículos si son buenos o malos a través de la identificación de sus puntos fuertes y débiles en cuanto a la metodología. También nos ayuda a que los profesionales de la salud tomen las decisiones más adecuadas ante una situación clínica y la gestión correcta de lo mismo. Y finalmente, para mí este es un concepto súper importantísimo porque promueve el avance del conocimiento y mejora de las decisiones tomadas por el profesional de la salud. Si ustedes ven, aquí hay 4 conceptos diferentes de diferentes fuentes de información, todos se relacionan, pero el fin de hacer lectura crítica es poder discriminar cuál es el mejor artículo que podemos utilizar para tomar decisiones y para el manejo y cuidado de los pacientes. Pero no solamente para eso, sino también los tomadores de decisiones pueden usar esta evidencia científica para generar nuevas normativas en cuanto o nuevas normas o guías de tratamiento. Ya un poco iniciando el proceso de lectura crítica, las fases son, iniciamos primeramente revisando el título. Todo el mundo es lo que menos le interesa, pero realmente el título me dice mucho de un artículo. Yo reviso el artículo. Si ese artículo es interesante, perdón, si no es interesante, continúa al siguiente artículo. Pero si ese título, perdón, de ese artículo es interesante, entonces reviso quiénes son los autores. Sobre todo, es importante revisar acá la afiliación. ¿Qué afiliaciones son? Porque muchos de algunos artículos que se publican vienen de casas farmacéuticas, de autores que son de casas farmacéuticas y que tienen de por sí algún conflicto de interés y que tienen que declararlo en el artículo. Si o no sabemos de ellos, de cuál es la fuente, si son investigadores independientes, entonces nosotros valoramos lo que sería el resumen del artículo. Si ese resumen del artículo no es válido, entonces seguimos al siguiente artículo. Entonces es importante, si ustedes ven, no hemos pasado
de enfermedad en ese grupo. Igual si su intención es determinar la etiología, entonces hablamos de los estudios de casos de controles o bien de los estudios de cohortes prospectivas que estudian la causalidad principalmente. Si su intención es distinguir entre terapéuticas útiles o inútiles, lo que se llama son los estudios experimentales, y si hay aleatorización de esos estudios, son mucho mejores, porque era lo que hablábamos de los estudios clínicos, ensayos clínicos randomizados controlados. Pero también, si su intención no es clara, conocer un fenómeno cualitativo, entonces se realizan diferentes pasos para evaluar la calidad y la credibilidad de esos resultados. Si su intención no es ninguna de estas, no es clara, entonces siempre partimos al siguiente artículo, y si la intención es bien clara de lo que desean medir en el diseño, qué diseño es lo que se va a hacer de acuerdo al objetivo, seguimos leyendo lo que sería el material y método y realizar una lectura crítica a profundidad. Miren que solo estamos evaluando resumen hasta este momento, porque todo esto es importante saber a qué nos vamos a enfrentar y cómo buscar y discriminar de una manera rápida la calidad de un artículo, revisando solamente título, autores, la parte de conflicto de interés que pueda tener y sobre todo el resumen del artículo. Luego, cuando ya hacemos lectura crítica, miren que nosotros partimos de formulaciones de preguntas, de búsqueda, interpretación de esos resultados y la búsqueda en PubMed de artículos originales, y los mejores artículos o las mejores fuentes donde ustedes pueden buscar artículos indexados es en PubMed o Medline o la librería de Cochrane, o bien en cualquier revista específica que ustedes deseen. Pero cuando nosotros vamos avanzando de acuerdo a estos niveles jerárquicos, vemos que el nivel de conocimiento es más demandante, es decir, a mayor profundidad que necesitamos buscar información, mayor nivel de conocimiento y entendimiento sobre lectura crítica necesitamos. Y nosotros cuando llegamos a hacer lectura críticas, nos encontramos en el intermedio entre el nivel medio y el avanzado. Ya cuando logramos hacer síntesis, interpretación y aplicación de esos resultados, nosotros hemos logrado el máximo nivel de conocimiento en lo que es la medicina basada en evidencia, porque somos capaces de criticar y decir este resultado es incorrecto, es correcto por y estas razones. Luego, hablemos un poco de cómo se estructuran los artículos científicos. Normalmente tienen una introducción, tienen los autores, la afiliación de los autores, es decir, a qué instituciones pertenecen. Viene el resumen, que normalmente tiene una introducción o background que le llaman como antecedente. Tienen la parte de diseño metodológico, resultados y conclusiones. Luego viene la introducción, los materiales y métodos, la discusión. Dentro de los resultados están la figura, los resultados que incluye tablas y figuras, luego la discusión, conclusiones, agradecimiento y las contribuciones de los autores y finalmente las referencias. Esa es la estructura normal de un artículo científico que se maneja y se publica en revistas indexadas. Esto puede variar de acuerdo al tipo de revista científica, porque ellos tienen sus propios criterios o normativas. ¿Qué vamos a hacer una vez que ya tenemos ese artículo para leer? Porque hay mucha información que puede confundirnos, mucha información sesgada. Entonces, muchas veces con tanta información, como les decía, que existe en la base de datos indexada, nos agobia bastante, y para poder estar súper actualizados deberíamos estar leyendo una enorme cantidad de artículos científicos en cada hora de nuestro día. Es aquí donde entonces, cuando ya tengo ese artículo, empezamos a leer el resumen del artículo, y esta es la estructura de un artículo.
vamos a encontrar en la introducción, chicos, el porqué de hacer esa investigación. En los métodos es el cómo lo hicieron. En los resultados es qué fue lo que encontraron. Y la discusión, el porqué de esos hallazgos, que lo discutimos a la luz de la evidencia científica. Y por último, las conclusiones. Entonces, tomando este artículo que salió de New England este año, publicado sobre el uso del roxadustat para tratar la anemia en pacientes que no se encuentran en diálisis peritoneal, de un ensayo clínico randomizado, vamos a analizar primeramente el objetivo. Si ustedes ven en el background, lo primero que encontramos nosotros es el objetivo del estudio. Si ustedes ven acá, en esta sección, aquí no es claro el objetivo. Sin embargo, el objetivo se puede inferir de este resultado de acá, y yo lo puedo obtener también desde el título, porque acá se relaciona, y lo que ellos quieren ver es la eficacia que tiene el roxadustat en el tratamiento de la anemia, principalmente en pacientes que no se encuentran en diálisis, y lo están comparando con el uso de la eritropoyetina principalmente. Entonces, con una droga placebo. Luego vemos el diseño. Entonces, como aquí ya me dice que es un ensayo randomizado, un ensayo clínico randomizado, entonces vemos el ensayo clínico que dice que es un estudio doble ciego en la tercera fase, donde lo que hicieron fue randomizar a los participantes con enfermedad renal crónica que no se encuentran en diálisis peritoneal entre estadio 3 y 5, con niveles de hemoglobina menores de 10, etc. Es aquí importante cuando me dice randomizados, es que estos dos grupos que hicieron tanto el que iba a recibir este tratamiento como el placebo o la droga de ensayo, fueron aleatorizados, es decir, fueron asignados aleatoriamente en cada grupo. Y aquí hace el resumen de cómo se le administró, por ejemplo, la cantidad del roxadustat que se le aplicó a cada paciente y la dosis de placebo. Luego, ¿cuánto es lo que duró en promedio el seguimiento que se le dio? Posteriormente, habla de los resultados. Entonces, vamos a ver en los resultados siempre una descripción general de las características de los participantes. Posteriormente, vamos a encontrar cuáles fueron los cambios en los niveles de hemoglobina comparados con los valores basales. Y podemos observar que realmente el roxadustat mejoró los niveles de hemoglobina en 0.4 gramos de decilitro comparado al placebo, y eso hubo una significancia estadística. Realmente también podemos luego ver todo los otros estudios, análisis a mayor profundidad que se hacen en los estudios randomizados. Posteriormente tenemos la conclusión donde dice el roxadustat efectivamente incrementa los niveles de hemoglobina en pacientes con enfermedad renal crónica que no se encuentran en diálisis peritoneal. Y reduce la necesidad de hacer transfusiones sanguíneas. Entonces, desde allí me va dando idea de que el artículo cumple algunos criterios de buena calidad a partir de lo que sería el resumen. Calidad, es claro que es un ensayo doble ciego que fue aleatorizado, donde se definieron bien los puntos de corte para asignar a cada uno de los grupos, es decir, los criterios de inclusión están ahí, y sobre todo también la dosis que se le iba a administrar y cuál iba a ser el resultado primario de ese estudio. Luego tengo los principales resultados, cuál fue los hallazgos más importantes que se presentaron en esta parte del resumen y las conclusiones. Eso me es suficiente para decirme, para yo considerar de que es un estudio que vale
vale revisarlo a mayor profundidad. Entonces, cuando ya pasamos a hacer todo el proceso de darle una leída completa a todo el artículo. Es importante a medida que vamos leyendo el artículo ir haciendo anotaciones. Por ejemplo, acá voy leyendo este artículo desde la introducción, todas sus secciones, y voy haciendo comentarios en la parte marginal de la página de las cosas que tengo duda o conceptos que no manejo, y voy reflexionando qué es lo que quieren o qué es lo que hicieron los autores. Posteriormente, una vez que hago esa reflexión, puedo, si no conozco mucha terminología o aspectos de ese estudio, puedo buscarlo y irme aclarando mucho más mi idea. Y ahí es donde paso al tercer paso, donde volvemos a leer detenidamente el artículo y vamos tomando notas de las nuevas dudas que nos van surgiendo. Esas nuevas dudas que surgen, las primeras pueden ser aclaradas a partir de una segunda lectura, y las nuevas pueden surgir debido a que quizás el artículo no es suficientemente claro o los autores omitieron información. Entonces eso hace que el artículo se vuelva mucho más oscuro, porque no podemos encontrar la información necesaria al respecto. Entonces, partiendo de eso, es que nosotros hacemos, Carla, disculpa, estás tomando el control de mi pantalla, que estás dibujando algo. Entonces, partiendo de eso, chicos, a tomar esos apuntes y dudas que se van haciendo, uno va resumiendo esas ideas y sobre todo aprendiendo de cuáles son las fortalezas y debilidades de ese artículo y entendiendo cuáles son sus principales hallazgos y conclusiones. Y para una tercera lectura a mayor profundidad, hacemos ya preguntas directrices, donde nosotros empezamos a cuestionar el artículo, que es lo que vamos a ver ahora de acá en adelante. Para eso, chicos, normalmente existen múltiples herramientas que nos permiten escrutinar o revisar los artículos científicos, y una de ellas son las guías Stroop, donde son directrices encaminadas principalmente a analizar estudios observacionales. Y el analizar esos estudios observacionales es importantísimo porque nos va a llevar a definir cuál es la calidad de ese artículo. Pero no solamente existen estas directrices para estudios observacionales, también existen directrices para estudios experimentales, para ensayos, para revisiones sistemáticas también. Entonces, siempre debemos de tomar en cuenta de qué estudio se trata. Por eso iniciaba y aclaraba los diferentes diseños de investigación. Posteriormente teníamos lo que sería, estos son los criterios de evaluación de la guía Stroop. Yo le voy a compartir a la doctora Angie otras normas de revisión de calidad de artículos, donde solo van marcando con un check si es sí o si está presente o ausente o está dudoso, para que ustedes vayan mejorando la calidad de aprendizaje en lectura crítica. Y aquí en esta guía de Stroop valoramos los diferentes acápites desde el resumen, título, resumen, introducción, diseño. Luego valoramos lo que son los resultados, y cada una de las secciones vamos preguntándonos, describe las razones de la pérdida de participantes en cada fase, considera el uso de un diagrama de flujo, indica el número de participantes con datos ausentes, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos lo que es la discusión del artículo, donde nosotros vemos que si ellos resumen o
o discuten a la luz de la evidencia sus hallazgos y también si reconocen cuáles son las limitantes y fortalezas del estudio. Posteriormente, aquí una pregunta que es súper importantísimo hacernos. ¿Por qué se resume mal lo que leemos? Normalmente lo resumimos mal porque no sabemos reflexionar con un espíritu crítico principalmente. Todos hacemos lecturas superficiales y no estamos acostumbrados a poder criticar o decir no estoy de acuerdo con esa evidencia científica porque no es de buena calidad o tiene estos debilidades. Entonces es ahí donde nosotros debemos de desarrollar ese juicio crítico para que empecemos a hacer realmente medicina basada en evidencia. Luego tenemos lo que es el aspecto ya de lectura crítica en sí. Entonces, cuando hablamos de lectura crítica de un artículo, ponemos en evidencia o ponemos a prueba la validez del artículo. Si ese artículo es bueno o malo. Tomamos o diseccionamos lo que sería con la precisión de los hallazgos. ¿Qué precisión? Si son importantes o no, la precisión de las mediciones también. Utilizamos preguntas críticas como guías de esos artículos. Por otro lado, hablando ya de la validez del estudio, es importante que nosotros recordemos qué es una validez. La validez es el grado principalmente, es la capacidad que tiene un estudio de reflejar la situación real. Y sobre todo, el grado en que una prueba puede medir realmente lo que nosotros pretendemos medir. Por ejemplo, la validez de esto podría ser la medición de la presión arterial. Hace unas 2 semanas hubo un seminario sobre cómo debemos de medir la presión arterial. Y nosotros vemos en los hospitales, en los centros de salud y en la clínica, en la práctica privada, de que nosotros medimos incorrectamente los niveles de presión. Y en investigación, las mediciones deben de ser muy precisas, muy válidas para ser consideradas buenas. Pero sobre todo la validez también nos ayuda a describir la direccionalidad y la magnitud del riesgo. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros controlamos muchos errores, tanto el error tipo 1 y el error tipo 2 principalmente. Y hablando entonces, hay 2 tipos de validez. Hablamos de la validez externa, que se relaciona principalmente con la muestra del estudio, con la muestra y el muestreo. Entonces, si esa muestra es representativa de la población total. Entonces, y cuando tenemos los resultados, la validez nos expresa la capacidad de que nosotros tenemos para extrapolar esos resultados a la población en general, a una población más grande. Por eso siempre, cuando se hace investigación, y si ustedes ven en la mayoría de los artículos que han leído, siempre hablan de la muestra, el cálculo del tamaño muestral, porque el tamaño muestral es importantísimo porque tiene que ver con la validez externa de ese artículo. La validez interna realmente es otra que es importante y lo que nos mide es el grado en que los resultados de un estudio son correctos. Realmente la validez interna tiene que ver mucho con los sesgos. Y los sesgos son, ya lo vamos a ver, son aquellos errores que nos alejan del verdadero resultado. Y entonces, la validez interna es esencial o un punto medular en todas las investigaciones, en todos los artículos. Debe estar presente la validez interna en un artículo para que ese artículo tenga utilidad. Y ya vamos a ver con el ejemplo que le traigo cómo valoramos la validez de ese artículo, tanto la interna como la externa. Entonces, definimos qué es sesgo. Entonces, sesgo es cualquier hecho que nos lleva
a que no tengamos los resultados reales. Es decir, que esos resultados se desvíen o se alteren y no muestren la verdadera realidad. Y aquí traigo una tabla donde ustedes pueden observar los tipos de sesgo. Ustedes pueden encontrar esta clasificación de los sesgos en diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes libros de epidemiología o de metodología de investigación. Pero acá algunos de los más importantes tenemos el sesgo de selección, que tiene que ver principalmente con el problema de selección de los participantes. Nosotros somos típicos a decir, vamos a usar un muestreo por conveniencia, es decir, nosotros elegimos quién va a participar y ahí hacen lo que es la autoselección, es decir, invitamos a los participantes y quien desea participar es el que se acepta en el estudio. Y ese es esto cuando hay un sesgo de selección, afecta lo que es la validez de ese resultado, la validez del estudio también. Porque ese grupo que participó normalmente, quien participa en un estudio, así son más los enfermos y los sanos no, porque saben que están sanos. El otro sesgo es, este sesgo de selección es baja en los estudios de cohorte, es alta en los estudios de casos y controles, en los estudios transversales es medio, y en los estudios ecológicos no aplica. El sesgo de memoria, este sesgo de memoria se da principalmente, o sesgo de información, que algunos libros lo pueden encontrar, se da principalmente cuando nosotros le preguntamos por exposiciones previas a los individuos o a los participantes, que es difícil recordarla. Normalmente quienes recuerdan más las exposiciones son los enfermos y no los sanos. Y es allí donde nosotros, eso interfiere mucho en la calidad del estudio también, cuando vemos, está presente ese sesgo de memoria, porque ellos no recuerdan la información que nosotros queremos recolectar. Por eso es importante que definamos bien las exposiciones que vamos a recolectar y cómo las vamos a cuantificar. El otro es el sesgo de confusión. El sesgo de confusión, normalmente eso se presenta en todos los artículos y los autores de los artículos explican muchas veces en su metodología, en su plan de análisis, cómo controlaron ese sesgo de confusión. ¿Qué es lo que se atribuye normalmente a una tercera variable, un efecto, cuando en realidad no es debido a ella? Entonces, para ello existen diferentes estrategias que se pueden utilizar para controlar esos sesgos de confusión. Y si ustedes ven el sesgo de confusión, es baja en los estudios de cohorte, media en los estudios de controles, en los estudios transversales media y en los ecológicos no aplicados. Por eso, los mejores diseños de investigación son los estudios de cohorte. Sin embargo, esto necesita de mucho tiempo y son muy caros comparados al resto de diseños. Entonces, ahora ya entremos, teniendo ese background, ese nivel de conocimiento ahorita sobre qué debemos de buscar en los estudios, en los artículos, empecemos a usar las preguntas directrices para criticar un artículo científico. Este artículo fue publicado hace unos meses, en agosto del 2019, aceptado en marzo del 2020 y salió publicado este año en una revista de medicina interna, donde lo que valora es sobre los factores de riesgo del embarazo en pacientes diabéticas tipo 1 y diabetes tipo 2. Entonces, acá vamos a preguntarnos en esta parte ya de la introducción y del resumen. Ya hemos revisado el resumen, ahora revisemos la parte de la introducción, que es donde nosotros nos vamos a preguntar cuáles son las preguntas de investigación. Normalmente en el último párrafo de la sección de introducción, ahí encontramos la pregunta de investigación, encontramos el objetivo y encontramos la hipótesis. Entonces, aquí
aumenté, por ejemplo, el último párrafo y podemos encontrar acá el objetivo, por ejemplo, es investigar la asociación de los resultados maternos y neonatales con factores de riesgo establecidos durante el embarazo. Eso es lo que ellos desean investigar en mujeres embarazadas atendidas en un hospital terciario de Melbourne, Australia. ¿Cuál es la hipótesis? En este estudio, la hipótesis es clara, chicos, porque lo menciona aquí. Sin embargo, en muchos estudios queda por inferir esa hipótesis. Y entonces, en este caso, la hipótesis es que las mujeres embarazadas con diabetes tipo 1 y 2 tendrán mayor riesgo de resultados adversos en comparación con las mujeres sin diabetes que asisten al hospital terciario. Entonces, una vez que yo tengo esto, digo, ¿cuál es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación sería, ¿cuáles son los factores de riesgo prenatales y durante que llevan a eventos adversos maternos y neonatales en las mujeres embarazadas? Entonces, esa es la pregunta de investigación que van tratando de contestar. Y para ello, vamos ahora a identificar cuál es el diseño de investigación. Si ese diseño metodológico es el más adecuado. Entonces, aquí siempre voy a tener presente el objetivo, porque las otras partes del artículo, cuando vamos revisando, siempre no debemos de olvidarnos de cuál era el objetivo. Entonces, la primera pregunta es, ¿el diseño de investigación da salida al objetivo? Ok, si ellos lo que quieren estudiar es la asociación de los resultados maternos y neonatales con factores de riesgo establecidos durante todo el embarazo. Acá, ¿qué tipo de estudio? Con esta pregunta de investigación, yo ya tengo una idea de con este objetivo, perdón, ya tengo una idea de qué diseño de investigación es que debieron de haber utilizado. Y entonces, en este caso, basado en esta pregunta, en este objetivo, cuando la pregunta clave son dos, asociación de resultados maternos, quieren ver los factores de riesgo durante todo el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Seguir a las personas, a las embarazadas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 y un grupo control durante todo el embarazo. Entonces, este diseño simplemente sería un estudio de cohorte o un estudio longitudinal o de seguimiento. Ahora miremoslo si eso es cierto, lo que menciona acá. Entonces, miramos aquí que se trata, voy a poner acá, de un estudio que se hizo en mujeres diabéticas tipo 1 y tipo 2 que llegaron a dar a luz en un hospital terciario durante un periodo de los últimos 10 años, del 2004 al 2014, que fueron identificadas en una base de datos hospitalaria. Aquí ya me está dando qué sería la fuente de información, que es otra cosa que para mí es importantísimo saber. Es la fuente, de dónde trajeron información. Y eso es aquí vital, porque también la calidad de la información, de dónde procede, también tenemos que valorarla. La otra parte es que son mujeres diagnosticadas con diabetes tipo 1 y tipo 2, confirmados. Si ustedes ven que es importante que este sería la definición de caso, que voy a considerar como caso. Y pacientes que con diabetes gestacional, con diagnóstico de diabetes o diabetes gestacional que no fueron claros, fueron excluidas del estudio. Es decir, si no había un diagnóstico claro de esas patologías, no las incluyeron. Entonces, esto hablamos de criterios de inclusión. Entonces, es importantísimo que nosotros vayamos identificando eso porque eso lo vamos a utilizar más adelante, cuando miremos, analicemos los resultados. Posteriormente dice que acá ya nos define el tipo de diseño. Y el tipo de diseño, ustedes pueden observar que dice que se siguieron 100
119 mujeres saludables fueron reclutadas prospectivamente. Entonces, acá nos está diciendo que es un estudio prospectivo, quiere decir hacia adelante. Partieron de las exposiciones hacia el futuro. Luego, esto fueron incluidas como grupo control también. Entonces, acá tienen un estudio prospectivo, un estudio de cohorte prospectiva que tienen de mujeres sanas, embarazadas sanas, es decir, que no había existencia de diabetes previo a las 13 semanas o previo de las 13 semanas. Entonces, este es un estudio de cohorte prospectivo. Y lo tomaron del 2006 al 2011. Y aquí tienen también los criterios de inclusión que se tomaron para ese grupo. Entonces, si ustedes ven, va bien detalladito, por ende, nosotros siempre debemos de preguntarnos en si ese diseño se ajusta mejor a la pregunta de investigación. Y vemos que realmente, como ellos quieren ver cuáles son los factores de riesgo establecidos durante todo el embarazo que llevan a resultados maternos y neonatales no favorables, entonces sí, realmente un estudio prospectivo o bien retrospectivo iba a ayudar a dar una mejor respuesta. No podía ser un estudio de casos y controles. Simplemente por la pregunta y el objetivo de investigación se trata realmente de un estudio de cohorte. Luego hablamos de que igual hubieron otros criterios más que se incluyeron también, mujeres embarazadas con embarazos múltiples o bien abortos espontáneos o electivos en las primeras 12 semanas, 20 semanas de embarazo. Y sobre todo, si ustedes ven acá menciona si ha sido aprobado por un comité de ética ese estudio. Entonces, algo importante que este estudio, y aquí ya viene la primer limitante, donde valoramos también, no hay cálculo de muestras. O sea, ¿de dónde salieron esas 119 mujeres que seleccionaron? ¿Cuántas mujeres con diabetes tipo 1 y tipo 2 seleccionaron? No hay. No dicen cuál fue la proporción que utilizaron esperada. No hablan de cuál era el intervalo de confianza que utilizaron. No ven el error de muestreo ni nada por el estilo de parámetro o el efecto que queremos encontrar del estudio. Entonces, eso es una gran limitante porque allí nos afecta ¿qué cosa? La validez externa. Tampoco nos dicen cómo seleccionaron a esas 119 mujeres ni cómo seleccionaron al total de mujeres con diabetes tipo 1 y tipo 2 que tomaron como casos en este estudio. Entonces, vemos y vayan recordando esas limitantes. ¿Cuál es el poder del estudio? Tampoco lo dice porque como no hay un cálculo de muestras, no sabemos qué poder utilizaron para poder detectar el efecto que andaban buscando. Entonces, por ende, esos son aspectos importantísimos que va en contra de que este sea un artículo, bueno, hasta allí, hasta ese momento, valorando lo que es tamaño y muestreo, valorando lo que es validez externa del estudio. Luego, ¿cómo seleccionaron a los participantes? Tampoco, ya lo hemos discutido ahorita al respecto. ¿Y cuáles fueron los criterios de inclusión? Sí, los criterios de inclusión son claros. Para mí son acorde a lo que ellos estaban estudiando para poder eliminar cualquier sesgo de clasificación. O incluir casos y enfermos que no cumplían con la definición, porque ellos tienen una definición de qué va a considerar como diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, y sobre qué va a considerar como embarazada saludable. ¿Y cuál es la fuente de información utilizada? Ya vimos que es una fuente secundaria
que es una base de datos hospitalaria que utilizaron, que contenía registros del 2004 al 2014, es decir, un periodo de 10 años. He aquí ahora, continuando con el diseño, ahora aquí vamos a partir y vamos a empezar a valorar lo que es validez interna del estudio. La validez interna del estudio, empecemos. ¿Cuán apropiados son los procedimientos y cuantificación de la exposición? Entonces, luego después en el artículo nos da más información y podemos observar que recolectaron datos antropométricos durante el embarazo, a lo largo del embarazo, desde que inició la primera visita antenatal. Luego hicieron igual en las siguientes visitas, en las subsiguientes visitas lo hicieron lo mismo. Uno de los problemas que hubieron es que estos datos los obtuvieron manualmente a través de la revisión de los registros de los expedientes. De igual manera, acá ellos ponen las mujeres quienes fueron definidas o tratadas con antihipertensivos, igual la presión arterial y los parámetros bioquímicos, las pruebas de laboratorio fueron recolectadas en cada trimestre o fueron realizadas rutinariamente durante la rutina en cada trimestre de control. Las evaluaciones clínicas de la estabilidad o del estado clínico también se hicieron en cada trimestre, y los parámetros incluidos fueron, por ejemplo, acá lo que ustedes ven, alguna información acá, como eran los niveles de hemoglobina glicosilada, lo que era la función renal, la tasa de filtración glomerular. Pero algo que me llama la atención acá en este tipo de estudios, chicos, tanto en lo que es la presión arterial y lo que son los parámetros bioquímicos, lo que son los parámetros antropométricos, las evaluaciones clínicas subsecuentes que tuvieron estas pacientes, es acá en estos aspectos es que puede haber un error de medición de la exposición. No hablan ni ellos en el artículo cómo controlaron los errores de medición, por ejemplo, en los datos antropométricos. No dicen si usaron tallímetro, qué tipo de tallímetro utilizaron, si fue un tallímetro convencional o no. De igual manera, en la presión arterial no mencionan cuál fue la técnica en que se utilizó, si fue un sfigmomanómetro, un tensiómetro digital o un tensiómetro convencional, porque recuerden también que ahí cuando usamos tensiómetros convencionales esto aumenta más el error, porque está en dependencia de la capacidad que tiene la persona, la capacidad que tiene el médico o la enfermera de poder percibir los ruidos y poder detectar, por ende, los niveles de presión. Entonces, es allí cuando ese error se aumenta, es mucho mayor. Y aquí algo muy claro que es evidente en este estudio, que este error estuvo presente, el error de medición. ¿Por qué? Porque pudieron haber sido diferentes médicos que evaluaron a esta persona, diferentes enfermeras que definieron los niveles de presión. Igual hay otro error que tampoco lo menciona acá, que es el error de medición en cuanto a los parámetros de laboratorio. No menciona qué técnica utilizaron para medir lo que sería la hemoglobina glicosilada, ni tampoco la técnica para medir lo que serían los niveles de creatinina sérica. No sabemos si esos niveles de creatinina sérica que usaron el método de Jaffe o la prueba el método estandarizado, donde eso ayuda mucho a poder mejorar la calidad del estudio.
y sobre todo las evaluaciones clínicas. Durante cada trimestre tampoco deja claro si utilizaron un formato o entrenaron a los médicos para que evaluaran de forma sistemática igual a las mujeres durante los trimestres de control que asistían. Entonces, ahí tenemos otra debilidad en este estudio, diríamos un sesgo de medición, controlar de sesgo de medición, acá ya lo vimos. Lo otro es que por qué incluyeron los datos bioquímicos y clínicos obtenidos durante los ingresos agudos e intraparto. Porque acá ustedes ven que dicen que los parámetros bioquímicos y datos clínicos obtenidos durante los episodios agudos, es decir, por descompensación o durante el parto, fueron incluidos. Entonces, eso es importante, no lo mencionan porque realmente acá cada cosa que se pone en un artículo debe ser suficientemente claro para que no quede duda, o realmente debe de llevarnos a los lectores a que podamos tener una buena percepción y evaluación de ese artículo. Entonces, siguiendo en la evaluación de eso, ¿cómo controlaron ese coeficiente de variación en las pruebas? Porque las mujeres no llegaron el mismo día a la evaluación clínica, llegaron en diferentes días. Entonces, las pruebas de laboratorio, que eso es lo que hay que considerar mucho, y en la práctica clínica debemos de tomarlo y preguntar siempre al laboratorio. ¿Metieron los controles de calidad? ¿Qué control de calidad utilizaron? ¿Cómo está ese control? ¿Dio como se espera dentro de los valores de los rangos de referencia o salió? ¿Cada cuánto calibran ese equipo? Porque muchas veces vemos en las pruebas de laboratorio resultados descabellados o fuera de lugar, y aún así sabemos eso y tomamos decisión de prescribir un medicamento. Sin embargo, nosotros deberíamos de retroalimentar también a los laboratoristas cuando consideramos consideramos que un resultado es incorrecto, que no va acorde con la clínica que estamos observando. Y eso tiene que ver mucho con la calidad de los métodos de calibración y controles que se hacen previo a los análisis. Por eso es importante que en los estudios siempre sea encargado un solo laboratorio, un solo bioanalista, y que las muestras se analicen en un solo día, es lo mejor que se puede hacer. Ahora miremos, partamos a otra sección del método, que serían los resultados. Entonces vemos acá que ellos definen cuál definición utilizaron de preeclampsia. Por ejemplo, ellos utilizaron la definición del Colegio Australiano de Ginecobstetricia, donde ellos hablan de la definición de preeclampsia, que ustedes la pueden ver acá. Pero también ellos definen lo que sería hemorragia postparto. Y entonces, si vemos la primera pregunta que debemos de hacer, y ya es basada en nuestro conocimiento, que si esa definición es correcta. ¿Por qué preguntarnos nosotros, ¿por qué utilizaron una definición que no es aceptada a nivel mundial? ¿Cuál fue el criterio? Uno lo debe de explicar. Luego de eso, partimos y evaluamos lo que sería otras definiciones, como cuál fue la definición de hemorragia postparto que hablaron acá o que tomaron en cuenta. ¿Fue correcto usar esa definición, sí o no? ¿Qué aplicabilidad nosotros podríamos aplicar o utilizar esa definición en nuestro medio, sí o no? Y si es no, ¿por qué? Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a decir, estas definiciones no son definiciones aceptadas a nivel mundial, pero bajo el argumento que presentan los investigadores, para esa realidad de ese país es correcto utilizar esa definición. Sin embargo, esta es una limitante para poder replicar ese estudio en nuestro medio. Posteriormente debemos de hablar sobre otros aspectos que considerar. ¿Será que estas definiciones, como les decía, pueden ser utilizadas en nuestro medio o no? ¿Cómo ellos clasificaron a los recién nacidos, por ejemplo, de una forma diferente que utilizaron el score Z
que lo vemos para son las curvas de crecimiento y desarrollo de los niños. Y utilizaron, por ejemplo, un niño grande para la edad gestacional, utilizaron un niño adecuado para pretérmino, para su edad, o sea, adecuado para la edad gestacional, o un niño pequeño para la edad gestacional, y lo clasificaron de acuerdo a los percentiles. ¿Será que esa definición, esa clasificación es útil para nuestro medio? ¿O eso pudo haber aumentado el número de casos, o pudo haber aumentado el número de errores de mala clasificación? Porque ese es otro aspecto. Cuando no tenemos bien definida una clasificación, metemos algo que se llama un problema de clasificaciones o de mala clasificación diferencial, y eso también afecta el estudio enormemente. Entonces es aquí donde empezamos a valorar esas definiciones, y si son definiciones erróneas. En este caso las definiciones son correctas, y podemos continuar evaluando otros aspectos. Y ahora partimos a la última parte, que esa es una parte medular del diseño, que es la que también va relacionada con el objetivo que mirábamos, que ellos querían ver lo que era la parte de de cuáles eran los factores que llevaban a factores de riesgo que llevaban a un desenlace materno neonatal no adecuado al final del embarazo. Entonces, ellos plantean acá, para obtener ese resultado, para darle respuesta a ese objetivo, yo ya debo de más o menos saber qué tipo de estadístico se calcularía o sería útil calcular para ese objetivo, pero sobre todo también para ese diseño de investigación, que era un estudio de cohorte. Entonces vemos que ellos dicen un análisis univariado, y aquí sobre todo que ellos hacen una prueba que se llama la prueba de Wilkinson, de sumatoria de rango de Wilkinson. Y esa prueba de sumatoria de rango de Wilkinson, ¿para qué sirve? Eso es la pregunta que debemos de hacernos. Si esas pruebas estadísticas son pertinentes para darle salida a ese objetivo y a esa pregunta de investigación. Entonces, y dice que esa prueba de Wilkinson la usaron para variables continuas, y realmente tiene razón, la pueden utilizar para variables continuas, porque está dentro de las pruebas no paramétricas. Pero eso nos ayuda para hacer comparación de muestras relacionadas, y también se usa cuando los datos no tienen una distribución normal. La otra es el G cuadrado, la prueba del G cuadrado de Pearson, o la prueba exacta de Fisher. Y esto lo mencionan que lo hacen para variables categóricas. Es muy bueno que lo definan de esa manera. ¿Por qué? Porque uno puede, de acuerdo, cuando el primer cruce que hacemos es el análisis bivariado, y en este análisis bivariado vamos a hacer, el primer cruce es poder ver si hay una asociación, y esa asociación la podemos establecer con la prueba del G cuadrado de Pearson, o la prueba exacta de Fisher, que tiene sus condicionantes. Cuando utilizar cualquiera de las dos. Nunca se utiliza, nunca se refleja en el artículo las dos pruebas. Sí se reflejan, pero hay una condición, lo único que no se ponen en dos columnas, sino que uno debe distinguir cuándo, o indicar cuándo usaste la de Fisher y cuándo usaste la del G cuadrado. Y luego, posteriormente, ellos hablan de que presentan los resultados de los tipos de diabetes tipo 1 y tipo 2, de las embarazadas en la tabla 1 y 3, y el de los grupos controles combinados con los grupos de diabetes en la tabla 2 y 4. Más adelante vamos a ver si realmente hicieron todo ese análisis, si realmente ese análisis fue pertinente o no para dar una respuesta. Hasta el momento vemos que la prueba del G cuadrado y la prueba de G cuadrado y la de Fisher son pertinentes, que se pueden hacer en los estudios de casos y controles, en los estudios de cohorte, en los estudios transversales, y aún en los estudios experimentales siempre se calcula. Luego dicen que hicieron una regresión logística
logística univariada, un análisis de regresión logística univariada para estimar los factores de riesgo ya establecidos. Y en esto incluyeron edad, presión arterial, índice de masa corporal, función renal y hemoglobina glicosilar. Recuerden esto, chicos, estas variables que ven acá, que ellos incluyeron como variables independientes. Estas son variables independientes que ellos incluyeron. Y 4 resultados o eventos esperados que ellos estaban estudiando, que era preeclampsia, partos pretérmino, antes de las 32, entre las 32 y 37 semanas, y las misiones en cuidados neonatales intensivos de niños de madres con diabetes o sin diabetes gestacional. Y luego dice que hicieron una comparación de los subgrupos de lo que era de las madres diabéticas tipo 1, tipo 2, para ver si había una diferencia. Posteriormente ustedes ven acá que hicieron un test de colinealidad, un modelo donde ellos querían controlar eso porque dice que no lo permitía un modelo multivariado, perdón. Y para ellos, para controlar esa colinealidad, utilizaron una prueba que sería la de Bonferroni, de la corrección de Bonferroni, que es una prueba que se utiliza en los modelos estadísticos. Entonces, acá hasta el momento puedo decir que sí, los modelos estadísticos son claros, lo que ellos pretenden hacer. El modelo de regresión logística es adecuado para ese tipo de diseño porque es el que me va a identificar cuáles son los factores de riesgo que llevan a esos eventos adversos que ellos estaban buscando. Pero también los modelos de regresiones logísticas me ayuda a controlar los factores confusores, porque los factores confusores son aquellas variables externas o tercera variable que puede interactuar o llevarme por sí sola al evento, pero también tiene una relación, interactúa con la exposición. Entonces debemos de controlarlo y los modelos de regresiones logísticas se pueden hacer, pero también el control de los factores de riesgo también se puede hacer a través de lo que sería la parte de estratificación. Entonces, ¿cuál fue el criterio para decidir qué es lo que se iba a hacer en el modelo de regresión logística? Ya lo hemos hablado. Y ahora revisemos los resultados de una forma más rápida. Y entonces vemos acá que ellos presentan una tabla descriptiva donde tienen 192 mujeres tipo 1 y 106 diabéticas. Aquí uno de los grandes problemas, si tienen un grupo sano, no presentan el grupo sano, solo describen al grupo de mujeres enfermas con diabetes tipo 1 y 2. Eso es incorrecto realmente, hacer esto en un artículo científico, porque lo que estás queriendo presentar es la descripción de toda tu población de estudio. Luego, en la tabla 2, ellos presentan lo que serían las características maternas. Igual, aquí si ya comparan, fusionan diabetes tipo 1 y 2 con el grupo control y comparan lo que sería la edad, el índice de masa corporal, creatinina, tasa. Y aquí calculan esas pruebas no paramétricas, que sería la de Udemy-Whitney, que es la que calcularon para estas pruebas no paramétricas. Sin embargo, miren este error garrafal. Dice que ellos utilizaron el G cuadrado, la prueba exacta de Fisher para variables categóricas. Este es un error garrafal, un descuido de los autores, pero también un descuido de los revisores, porque aquí ninguna de estas variables son variables categóricas. Todas estas son variables numéricas, o variables cuantitativas continuas. Entonces ya tenemos otro problema de calidad del estudio. Un tercer problema, otro problema de calidad del estudio que no presentaron el análisis bivariado. Ya esto es el modelo de regresión logística, donde ustedes pueden observar acá que ellos comparan diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, y ustedes pueden observar que realmente solo el percentil de la edad
del peso al momento de la gestación, del parto, es lo que se relacionó, es decir, que las mujeres diabéticas tipo 1 se incrementaba la probabilidad de presentar un evento perinatal adverso en 20 veces y era estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque no incluía lo que era la unidad en el intervalo de confianza. Sin embargo, es importante que los OR aprendamos a interpretarlo, que los OR nos miden probabilidad. El riesgo relativo mide riesgo y la razón de prevalencia mide exceso de prevalencia en los grupos. Por ende, aquí, si es un estudio de cohorte o de seguimiento, lo que debieron de haber calculado es riesgo relativo. Entonces, es otro error enorme que se enfrenta en este estudio. Igualmente acá, donde ustedes pueden observar lo mismo, el mismo error típico, ahora ellos combinan lo que es diabetes tipo 1, tipo 2 y lo que serían los controles sanos y pueden ver diferencias. Es importante ver que en las enfermas, en las mujeres diabéticas eran 32 las que tenían preeclampsia contra 5. Es de esperarse, obviamente, que porque es una proporción más grande que haya una significancia estadística y un aumento de la probabilidad de desarrollar preeclampsia. Es decir, las mujeres diabéticas tienen 4.4 veces más probabilidad de padecer preeclampsia durante el embarazo. Y así sucesivamente lo podemos ver en esta tabla. 4. Sin embargo, esta tabla también otro problema que tiene, que dicen, y lo vimos en el análisis, que la variable de los factores de riesgo iba a ser edad, sexo, índice de masa corporal, y si ustedes ven, no lo incluyeron en el modelo, en el análisis. Entonces, aquí no sé contra qué fue lo que cruzaron o ajustaron, porque tampoco lo ponen en el pie de página, no dice si el modelo fue ajustado o no, tampoco la bondad de ajuste del modelo. Entonces, para ir concluyendo, cuando leemos un artículo vale la pena preguntarnos, ¿son correctos los resultados? Cuando nos preguntamos eso, estamos valorando la validez interna. Pueden ser atribuidos al azar, entonces hablamos de precisión y son aplicables a otros contextos, hablamos de validez externa. Entonces, luego, al final del artículo, ellos ponen las limitantes de este artículo y ponen, por ejemplo, que es un estudio retrospectivo, que reconocen que habían datos incompletos, que hubieron inclusión de mujeres por inconsistencia en las mediciones de los niveles de la definición de glucosa, entre otros, pero también hablan acá de la fortaleza. Sin embargo, este estudio tiene más debilidades que fortaleza. No hay cálculo de muestra, hay sesgo de la medición de las variables independientes, hay ausencia de análisis bivariado, no se incluyeron las variables índice de masa corporal, entre otras, en el modelo de reducción. Era un estudio de cohorte porque no calcularon el riesgo relativo. No se dice cuál fue la bondad de ajuste del estudio. Entonces, nos preguntamos, una vez que hemos leído ese artículo, ¿cuál es la calidad de ese artículo? Y yo diría, ¿es de baja calidad o es de mala calidad? Por ende, quiero terminar diciendo esto, siempre debemos ser críticos de lo que leemos, ya que no todas las publicaciones son buenas. Y acá tienen de nuevo del artículo de dónde hacer lectura crítica, este artículo que la doctora Weimar lo va a colgar en su página. Aquí hay un checklist donde pueden utilizar y aquí la guía de Stroop de igual manera. Solo dónde podemos buscar, porque ya me pedía, tienen Cochrane, la librería de Cochrane Iberoamericana, que hay publicaciones en español, tienen la librería de Cochrane en inglés, si ustedes ven, ahí hay protocolos, todo lo que son guías terapéuticas. Otra es el Treat Database, también ustedes pueden encontrar lo último en cuanto a guías y manejo de pacientes igual. Y tienen por último el PubMed, que es otro sitio web importantísimo donde están casi todita la información indexada. Y hoy en día la OPS creó un grupo
que se está encargando de hacer revisiones sistemáticas y actualización en cuanto a la evidencia científica del manejo de COVID, y ustedes pueden encontrarlo en este sitio web. Y allí ellos valoran, este grupo se da la tarea de lo que es evaluar la calidad de los artículos desde su publicación, y allí lo valoran si es alta, media, baja o muy baja, y valoran la inconsistencia en cuanto a los sesgos, imprecisión, sesgo de publicación, entre otros. Este es el sitio web que está acá, y ustedes pueden ver un ejemplo. Este es la última versión de ese sitio web, del informe que sacaron de la evidencia en cuanto al manejo terapéutico del COVID, y una de ellas que hace evidencia, por ejemplo, de ivermectina, 29 ensayos clínicos con 10.383 pacientes. Ven acá la evaluación de los artículos, dice que es de alta, pero tienen muchos problemas de inconsistencia. Y entonces ven acá cómo ellos hacen el pool de la sistematización, y ven que realmente la evidencia es muy baja en cuanto al efecto que tiene la ivermectina en el manejo de los pacientes con COVID. Y luego, igual, ¿por qué las revisiones sistemáticas son importantes? Porque las revisiones sistemáticas evalúan la calidad de esos estudios. Y entonces, entre más color verde tiene la calidad de esos estudios, es mucho mejor, mucho más creíble la información, porque se valora sesgo de selección, sesgo de seguimiento o pérdida de seguimiento, clasificación no diferencial, sesgo de medición de información, entre otros. Y finalmente concluyo con esta parte, que recuerden, de todos los estudios, los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas son la mejor evidencia que podemos utilizar en el manejo de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque ellos nos llevan a obtener la mejor información. Y por último, termino lo que distingue a una persona educada no está en si sabe necesariamente todas las respuestas, pero sí sabe dónde buscar esas respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, Marvin, por tu aporte. Pues si tienen alguna pregunta, pues aquí ya en el chat hay una, dice. Tres tips que permitan identificar un estudio si está bien diseñado y vale la pena leer. ¿Cuáles serían 3 tips? Los 3 tips sería: uno, es revisemos el resumen, si el resumen es suficientemente claro y el objetivo es acorde con el diseño de investigación, y si ese diseño de investigación en las pruebas estadísticas dan salida a ese objetivo. Con esos 3 parámetros creo que son claves para que nosotros podamos decidir si continuamos leyendo ese artículo. Si eso no es claro en el resumen, entonces es un artículo que no tendría valor seguirlo leyendo. Ok, por el momento quiero ver solamente esa pregunta. No tengo a nadie más que ninguna otra pregunta. No sé si alguien del público desea hacer alguna pregunta, pues este es el momento en que nosotros podemos hacer las preguntas. Pues de mi parte, te doy las gracias. Sí, es algo muy importante el saber dónde buscar principalmente, porque pues ya cuando pasan para publicarlas en páginas oficiales, hacen una revisión para aceptarlo, ya han pasado por mano experta. Entonces eso es muy importante, saber dónde vamos a buscar esta información, ya que ahí ya va un coladero importante, y vi que ahí pusiste 4 o 5 referencias donde son buenos lugares donde buscarlo. Aquí dice: ¿qué páginas recomienda para buscar artículos, especialmente los relacionados con COVID? La mejor página, recuerden que es el PubMed. El PubMed es un sitio web que aglomera toda la información que se publica de todas las revistas. Pero para facilitarle los procesos, por ejemplo,
las mejores evidencias y las revistas de mayor impacto que existen en medicina son el Lancet, la parte del New England, el JAMA, que son de las mejores revistas en medicina, o bien el Annual Internal Medicine Journal, es otra importantísima que está publicando muchos avances en terapéutica. Pero si ustedes quieren tener revisiones sistemáticas ya consolidadas y analizadas y que muestren la evidencia si esas terapéuticas son adecuadas o no, tienen la librería del Cochrane, igualmente el sitio web de PAHO, que es el grupo que se está encargando de hacer todas las revisiones sistemáticas. Y ya se los puse en el chat, el sitio web de PAHO, donde ustedes pueden ver que ellos están cada 2 semanas actualizando las revisiones sistemáticas con la nueva evidencia. Ustedes pueden ver si el Remdesivir, el Tocilizumab o Ivermectina o la combinación de cualquiera de ellos es beneficioso o no. Bueno, dice acá, ¿por qué se contradicen tanto los estudios? Un día sale un resultado y otro día dicen que lo anterior está errado. ¿Por qué es eso? Se contradicen enormemente porque recuerden que los investigadores siempre tienen una pregunta de investigación que desean contestar. Muchas veces también tiene que ver con la metodología que utilizan. Y sobre todo la metodología cuando no está sistematizada o cuando no usamos protocolos convencionales, entonces tenemos tendencia a tener resultados diferentes. Por eso es importante en investigación que utilicemos protocolos estandarizados, máxime en este tipo de enfermedades como el COVID, que es una emergencia y deberíamos estar haciendo estudios multicéntricos para poder obtener resultados mucho más confiables, sino que cada grupo de investigadores hace su propia investigación utilizando sus propios criterios metodológicos, y que esto puede ir en contra de la evidencia que surge. Pero también el que exista esa discrepancia entre una publicación que sale y otra genera todavía mucho más necesidad. Si yo hago el estudio, tengo 95 veces más encontrar el mismo resultado. Entonces, si yo uso la misma metodología que se publicó anteriormente para que sean comparables. Y es ahí el hecho, cuando hay esa discrepancia de conocimiento o de evidencia que genera un estudio u otro, es donde caen las revisiones sistemáticas, porque las revisiones sistemáticas lo que hacemos es poner el pool de evidencia. Agarramos todos los resultados de esas investigaciones y los metemos en un solo estudio que vamos a saber si realmente esa terapéutica o ese factor de riesgo es realmente el desencadenante de esa enfermedad o ese medicamento tiene eficacia o no. Bueno, Mauricio Girón, sí, vamos a publicar el video de aquí al lunes, ya está publicado en las páginas de la Sociedad Nicaragüense de Medicina de Emergencia en Cardiología Terapia Intensiva, tanto en YouTube como en Facebook. Dice, muchas felicidades, doctor, magnífica exposición. Si un estudio tiene conflicto de interés, ¿debe ser descartado o se le resta credibilidad? En esto, los conflictos de intereses restan calidad a los estudios principalmente, y es aquí donde el editor en jefe revisa cuando es sometido el artículo si hay un posible conflicto de interés. Y si hay un conflicto de interés, él considera si lo rechaza o no. Pero también los revisores también tienen la capacidad de decir o identificar si hay un conflicto de interés. En mi experiencia personal como revisor de diferentes revistas, me ha tocado decir o enviar comentarios a la revista diciendo que hay un conflicto de interés y que ese artículo manuscrito no debería ser considerado para ser publicado. Cuando hablamos de conflicto de interés, nos referimos
principalmente cuando los investigadores reciben algún estímulo económico de una empresa para hacer esa investigación y no es declarado abiertamente en el artículo. Dos, o que una empresa farmacéutica o una empresa X desea financiar esa investigación. Entonces, y se hace la investigación dentro de la misma empresa, entonces posiblemente haya una cohesión de los investigadores y eso lleva a que existe un conflicto de interés, pero también que esos resultados no sean creíbles también. Dice, ¿qué considera usted que debemos hacer para que los médicos nicaragüenses publiquen más en revistas científicas internacionales? Lo que más se debe hacer es, uno, empezar a estimular a los médicos y a los estudiantes de medicina o de otras carreras relacionadas a la medicina, la importancia de la investigación, la importancia de generar nuevas evidencias, porque la medicina clínica no está alejada de la medicina de la investigación y ambas necesitan valerse de este nuevo conocimiento. Es empezar a crear esa concientización para que nosotros podamos empezar a hacer publicaciones. Es un camino un poco tedioso, cansado, porque necesitas invertir un montón de horas, pero también en entrenamiento para poder que obtengamos una buena evidencia científica. Realmente Nicaragua, les puedo decir que genera de los países centroamericanos, Nicaragua es el segundo país que publica mucho más información en revistas indexadas. Y de todas las universidades, la UNAM León es de las que publica cantidad enorme anualmente de investigaciones que han sido utilizadas en libros, en capítulos de libros, pero también que han sido utilizadas en el país para crear normativas de protección, por ejemplo, de los trabajadores, pero también de protección o de guía de manejo terapéutico. Por ejemplo, en Nicaragua hay un estudio grande ahorita que se está probando la vacuna de dengue y ya está en la fase 3 de este estudio y que probablemente se tengan muy buenos resultados y se pueda implementar, utilizar la vacuna para prevenir el dengue o reducir el riesgo de contraer dengue en la población nicaragüense. La revista Nature es una de las revistas muy buenas, publica muy buena información, los revisores o el panel, el grupo de editorial que tienen son de gente súper experta. Yo la recomiendo utilizar, pero recuerden que no todo lo que se publica, aunque sea en la mejor revista, nunca confíen al 100%, porque toda publicación tiene una limitante. Y es allí el juicio crítico que nosotros vayamos desarrollando. Por eso los médicos debemos de recibir entrenamiento en investigación y en lectura crítica para poder identificar esas debilidades en esos artículos y poder decir, ok, este es un artículo bueno, pero tiene sus limitantes de esta manera. No podemos aplicarlo en su totalidad, todos estos resultados a nuestra realidad. ¿Dónde podemos encontrar, dice, esos artículos nicaragüenses? Depende de las revistas que existan, depende del tópico que anden buscando. Por ejemplo, si es en nefrología, que yo trabajo bastante esa parte, están en la revista del American Journal of Kidney Disease, en el Kidney International, en el BNC, Biomedical Central Journal. Todita esa información está publicada, depende de cómo lo busquen. Aquí también hay que aprender estrategia de búsqueda en estos buscadores, en esta base de datos, porque uno puede, si solo pongo COVID, me salen más de 1 millón de publicaciones o datos, pero si yo voy restringiendo, por ejemplo, COVID, tratamiento, eficacia, etcétera, entonces eso me va reduciendo el número de publicaciones científicas. Bueno, creo que eso es todo. Gracias, Marvin, por tu aporte. Espero que en próximas exposiciones poderte tener presente y
te agradezco, creo de que sí aclararon mucho las dudas que nosotros tenemos, pues, y este es un constante. Invito a todos los médicos que ya no se trata de la medicina de mi experiencia, sino que todos tengamos la... No, no es que el doctor fulano de tal me lo dijo, es que así lo hacemos en el hospital, sino invitar a todos los médicos nicaragüenses de que comencemos a usar medicina basada en evidencia, que no, a mí me encantaba en la UCI cuando uno de mis residentes le gustaba la lectura crítica, le gustaba buscar artículos y me contradecía. Eso te hace seguir leyendo, te emociona realmente cuando se mira el interés y buscan artículos y sentís, pues no es como llegar como la medicina tradicional, como ser receptores solamente, estar escuchando al maestro y que el maestro y lo que él diga es ley. Nosotros muchas veces nos sentamos con los residentes a leer muchos artículos y a ver si lo que yo decía o lo que otra persona decía estaba correcto, porque no es así me lo dijeron, no es el tal médico lo dice, porque él lo dice, no, sino que nosotros tenemos que tener esa curiosidad de ir a buscar si lo que nos están diciendo realmente es verdad, si lo que está en todo ponerlo en telo de juicio, o sea, nadie, ninguno de nosotros somos perfectos, todos nosotros estamos aprendiendo y todos los días aprendemos algo nuevo, somos menos ignorantes, pero nunca vamos a llegar a aprender todo. Entonces sí, en que los nuevos médicos que estamos formando lleven a la vanguardia el uso de la medicina basada en la evidencia, que es algo muy importante, ya no medicina basada en la experiencia, sino en evidencia científica, porque es lo mejor para nuestros pacientes. Y aquí, Totalmente de acuerdo contigo, Angie. El último comentario que hago de mi parte, la medicina hoy en día ya no se basa solo en los libros, se basa en cuánto leemos de evidencia científica. Y eso es un pleito que yo tengo con mis estudiantes, que ellos quieren aprender todo de los libros y los libros no lo dicen todo. Los libros ya, aunque sea la última edición que sale, ya viene desfasada en conocimiento. Tenemos acceso a bases indexadas, tenemos acceso a mucha información que puede ser de mayor utilidad y podemos sacarle el mayor provecho. Algo que todavía nosotros no estamos experimentando y creo que Angie y todos los que han estudiado fuera ven que en otros países los pacientes también cuestionan mucho los manejos de los médicos. Estemos actualizándonos constantemente. O sea, es importante utilizar estas herramientas para eso. Y con todo gusto pueden contar con mi apoyo para continuar hablando sobre estos temas que son inmensos, pero he tratado de resumirlo y a pesar de ello me tomé mucho más tiempo y mil disculpas. no, gracias a vos por tomarte tu tiempo. Realmente es un tema larguísimo, como hablábamos anteriormente, es de hacer un curso en el que solo hablemos de medicina basada en la evidencia, cómo buscar los artículos, cómo leer y hacer una lectura crítica. Realmente, sí, esta clase es enorme, no es solo de una clase, sino de un curso. Esperamos más adelante poder prepararlos para que todos los médicos en formación ya vengan con esta herramienta que es muy importante, no cuando ya nos vayamos a especializar, es que comenzamos a ver lo importante de la medicina basada en la evidencia. Pues mañana vamos a tener a través igual del Zoom implante percutáneo de válvula aórtica, esto es de cardiología terapia intensiva, y ya están invitados para el próximo mes, el 19 de agosto, por fin vamos a tener al doctor Ñamendis, que él es nicaragüense, mexicano. Él hizo medicina interna aquí en el Manolo Morales y en México hizo medicina crítica y ya se quedó, él es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología en México.
y nos va a hablar acerca del tratamiento de COVID. Hay mucho que hablar de tratamiento del COVID, por el manejo que se está haciendo del COVID. Entonces, él es el que más publica en México acerca del tratamiento en cuanto a COVID, y vamos a tener qué es lo que debemos de hacer, qué evidencia hay realmente del tratamiento del COVID, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que le da. Ha disminuido realmente la mortalidad, que realmente es lo que nosotros buscamos en los tratamientos, y pues por fin conseguí que el doctor nos diera la clase y lo vamos a tener para el próximo agosto, 19 de agosto. Así que todos están invitados. Gracias, Marvin, por tu ponencia. Siempre pues la venimos planeando desde hace buen rato, y pues qué bueno que pudimos contactarnos, y sí, estamos en preparación de a ver si preparamos un curso para que nos ayudes en esa parte y sí afilarnos todos y estar actualizados, que es lo importante. Muchísimas No, gracias. realmente en un curso práctico se le haya mucho más sabor, porque ustedes desarrollan más su capacidad en poder identificar todos estos aspectos que estuvimos hablando en la conferencia. Y como les decía, con todo gusto. Soy un fan de desarrollar la investigación en